buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Comenzamos entonces revisando una noticia bastante importante, ya que además os ha podido llegar a afectar a algunos de vosotros. Como veis, desde la cuenta oficial de KuCoin han hecho este anuncio. El identificador de KuCoin estuvo comprometido durante unos 45 minutos aproximadamente durante el día de hoy, y debido a esto se estuvo publicando actividad falsa, lo que hizo que algunos usuarios llegasen a tener pérdidas de activos. Si os ha sucedido esto, recomiendo que contactéis con KuCoin, porque además están comentando aquí que KuCoin va a reembolsar por completo todas las pérdidas de activos verificadas causadas por esta información falsa que se ha publicado. Entonces, bueno, como os digo y como siempre os he dicho, es muy importante diversificar, porque en este caso quizás el ataque que han tenido pues no ha sido tampoco de lo más importante. Al final lo peor que podría llegar a pasar es que les roben todos los fondos, que no es el caso. Pero si llegase a ser ese caso, lo que a nosotros nos interesa es que en caso de tener capital en este exchange, sea el menor posible. Es cierto que si queremos tener capital operativo, hay que arriesgarse y tener pues una parte del capital en el exchange para operar. Pero recordemos que también podemos diversificar en diferentes exchanges, para que en caso de que haya un ataque a uno de ellos, no tengamos todo nuestro capital en ese, sino que podamos tener también parte de ese capital en otro, que no haya sido hackeado. Sería muy raro que hackeasen todos los exchanges de golpe, no creo que vaya a suceder, es bastante improbable. Pero bueno, como os digo, si además tenéis capital que ni siquiera lo vais a operar, no lo dejéis en el exchange. Llevároslo a una billetera fría y holdearlo ahí para cuando queráis, o sea, como si queréis de por vida. Entonces, nada, dicho esto, importante sobre todo destacar estas noticias porque hay hackeos a los exchanges y estas cosas han pasado ya unas cuantas veces. Habrá momentos en los que, como en este, se puedan llegar a cubrir las pérdidas, pero quizás habrá otros momentos en los que no. Un caso fácil, aunque no fuese un hackeo, es FTX, en el que creo que de momento todavía no se han devuelto los activos a los usuarios. Entonces, prudencia, intentémonos anticiparnos a posibles sucesos que ojalá que nunca lleguen, pero bueno, mejor estar lo mejor protegidos posible, ya que al final eso es lo único que podemos llegar a tener nosotros, o mejor dicho, donde nosotros podemos llegar a tener cierto control, ya que al final un ataque a un exchange no depende de nosotros y nosotros no podemos hacer nada con ello, pero tenemos que anticiparnos a ese posible suceso. Bien, continuamos con las noticias. Visa dice que tienen una hoja de ruta para un producto cripto bastante ambicioso. Me gusta cómo suena esto, veremos a ver qué acaban presentando. Noticia por parte de BRICS y además bastante importante, ya que comentan que 19 países han expresado interés en ingresar al grupo de naciones BRICS. ¡Wow! Importante. Yo creo que la mayoría de estos países no van a ser países tan relevantes a nivel internacional, pero al final el conjunto de todos sí que va a ser muy importante, así que atentos con la evolución de esto. Por otro lado, tenemos aquí un dato bastante interesante, y es que parece ser que por parte de lo que son BUSDs se ha visto una acumulación en el spot, en los CBDs, pero mientras tanto, sobre todo en estos últimos movimientos, hemos visto distribución por parte de lo que es el spot de USDTs. Luego, continuamos viendo acumulación bastante importante por parte de las ballenas de más de 10.000 bitcoins, mientras que el resto de ballenas parecen estar distribuyendo en estos niveles. De hecho, podríamos decir que los que van de 1.000 a 10.000 incluso estarían empezando ahí a estar casi al borde de la venta. Bueno, de la venta quizás no es el término correcto, pero sí que es cierto que el nivel de acumulación no es el mayor. O sea, el mayor ahora mismo está, como veis, el 1 estaría sobre la zona de lo que son más de 10.000. Mientras que, por ejemplo, de 10 a 100 están prácticamente en cero.
Y luego de 100 a 1000 más de lo mismo. Donde también comienza a ingresar un poco es en 1 a 10, que también estaría en 0. Ahora mismo se ve claramente como que los únicos que están acumulando en estos niveles son aquellos que tienen más de 10.000 bitcoins. Si lo quisiésemos interpretar de alguna forma, parecería en un inicio que las ballenas parecen estar acumulando en estos niveles, pero también hay que entender una cosa, y es que una ballena podría distribuir su capital en diferentes billeteras y podría ser perfectamente también uno de estos que podrían estar distribuyendo en esta zona. Y luego ya para finalizar, también tenemos otra noticia bastante curiosa aquí, y es que en la ciudad de China, Changshu, van a decidir, o mejor dicho, van a pagar a lo que son los funcionarios sus salarios en yuan digital, en CBDC. Curioso, ¿vale? Ya están empezando a dar pasos bastante importantes en China. Sabéis que China tiene un proyecto bastante grande en todo lo que es el yuan digital y ya llevan bastante tiempo trabajando. Así que bueno, estaremos al tanto de estos pasos y sobre todo ya empezamos a ver alguna implantación más directa en lo que es la vida cotidiana. Bien, creo que a nivel noticias no me he dejado nada, así que vamos a pasar ya con lo que es el análisis técnico. Pero vamos a comenzar revisando el SP500 más que nada para comentar pues, en qué situación nos encontramos. En verdad seguimos más o menos en la misma zona. O sea, como veis estamos aquí testeando la parte alta, jugando un poco con los niveles. Seguiríamos todavía dentro de esta posible compresión entre los dos VWAPs. Sí que es cierto que ahora mismo tenemos el VWAP mensual por debajo de lo que es el nivel actual del SP500. Pero más o menos como estamos en la zona, yo pienso que seguimos viendo una compresión. Mientras no salgamos de esta compresión, a nivel operativo seguiríamos esperando lo mismo que en vídeos anteriores. Bien, volviendo con Bitcoin, donde hemos tenido algún movimiento un poco más interesante, vamos a ver qué es lo que ha sucedido en estas últimas horas. Lo primero que me gustaría destacar es una oportunidad operativa que hemos tenido de scalping en el corto plazo. Aquí, como veis, tuvo un testeo a lo que fue la zona del BIPOC, en torno a los 28.010, y enseguida se vio este rechazo inmediato hacia lo que es la zona que marcábamos en el vídeo de ayer. Como veis, es una zona bastante importante donde el precio estamos viendo que reacciona. Y ahora pues tendremos que seguir evaluando si se mantiene esta estructura horizontal que podría estar estableciendo ahora mismo el precio, y por lo tanto, en caso de tener una estructura horizontal, podríamos llegar a tener incluso oportunidad operativa también dentro de lo que es la propia estructura mayor. Lo que sí que voy a hacer va a ser eliminar esto de aquí, porque como veis ya tenemos una zona de equilibrio. Y lo que sí que me gustaría marcar es la parte alta de esta estructura. Así que vamos a establecer por aquí una estructura bastante a corto plazo. Vamos a poner la parte alta por aquí. Y bueno, en general, ahora mismo las huellas tampoco nos están diciendo mucho. Yo creo que ahora mismo la situación es bastante neutra. Quizás sí que algunas pequeñas muestras de debilidad en estos últimos movimientos. Lo que me sorprende un poco más ha sido que ha roto y ha rechazado de golpe acompañando por volumen. Entonces será importante ver si llegamos a atacar otra vez esta misma zona en las próximas horas. Si viésemos, porque no tengo muy claro todavía si ya estamos desarrollando la fase B, yo creo que sí. Pero lo que no sé es la fase A, desde dónde hasta dónde considerarlo. Podría ser bien esta zona, donde bueno, yo creo que todavía le podría quedar un poco más de desarrollo a lo que es la fase B y por lo tanto no entenderíamos esto como el evento de sacudida, pero como no lo tengo del todo claro, vamos a ver sobre todo si llegamos a tener un ataque hacia lo que es la parte alta. Aquí tuvimos un primer rechazo bastante importante, de hecho si vemos aquí el volumen, mirad cómo se incrementa debido a las ventas que había en esta zona operativa importante. Y luego lo importante también es que todavía no hemos testeado la parte baja de la estructura mayor, que sería un poco lo que esperaríamos también después de un reingreso para confirmar y consolidar esa muestra de debilidad después de haber rechazado esta zona operativa. En la vela de 4 horas la verdad es que la pinta no es muy buena, así que vamos a dejar por lo menos esta estructura para lo que es gráfico de una hora. Y por otro lado, a nivel operativo, creo que ahora mismo no habría mucho más que comentar. Estamos sobre todo esperando esas confirmaciones y en el corto plazo centrándonos también en esta estructura de una hora
para ver si pudiésemos ver incluso alguna distribución para intentar ya romper de golpe lo que es la parte baja de la estructura. De momento, el no haber alcanzado la parte baja sí que es algo que podríamos considerar como muestra de fortaleza, pero cuidado por si viésemos una redistribución en esta zona, porque ahora mismo hemos tenido un rebote importante en lo que es la zona del BIPOC, y si llegásemos a perder la parte baja y damos continuación bajista, desecharemos esta posible estructura en lo que es el gráfico de 1 hora y volveremos a centrarnos directamente en lo que es la operativa de 4 horas, que es la que puede llegar a dar un movimiento bastante importante. Recordemos que ahora mismo estaríamos favoreciendo el escenario bajista después de haber reingresado en lo que es la estructura y además tras haber perdido las zonas más importantes a nivel operativo en el setup alcista. Porque teníamos, por ejemplo, la parte alta sobre los 28.820, la zona del BIPOC sobre los 28.010 decíamos, y no hemos conseguido consolidar por encima de ninguna de estas zonas. De hecho, tuvimos una ruptura del BIPOC bastante importante, acompañada también de volumen. Y mientras no viésemos un cambio de contexto importante, que sería algo de este estilo, un rechazo inmediato también a esta zona operativa, dejando un fallo estructural con una muestra de fortaleza, no vamos a estar valorando compras hasta no ver ese escenario. Como de momento nos ha visto, seguimos favoreciendo el escenario bajista. Así que nada, dicho esto, no hay mucho más que comentar por aquí. Vamos a revisar, como siempre, las herramientas. Vemos bastantes zonas de compras sobre los 26.950. Habían los 26.800 pero se han retirado. Sobre los 26.660 y 26.500 también. Por parte de las ventas veíamos volumen sobre los 27.680, pero parece ser que se ha desplazado hacia la zona de los 27.880. Aquí veíamos bastantes ventas en el pasado sobre la zona de los 27.400, pero ya no hay. Se han absorbido todas en este movimiento alcista. Bien, esto por parte de Binance. Vamos a revisar el Multibook, donde vemos bastantes compras sobre la zona de los 26.600 todavía. Hay una zona de compras bastante importante, como veis en estos niveles, que de hecho va incrementando el volumen. Pero aparte de eso, creo que no destacaría nada, la verdad. Se han retirado muchas de las órdenes de venta que veíamos hace unos cuantos días. Y eso sería lo más importante en este gráfico. Así que vamos a revisar ya lo que son los mapas de liquidaciones, comenzando por los de medio plazo. En el medio plazo veo algo muy importante que favorecería el setup alcista, y es muchísima liquidez desde los 29.960 hasta los 30.065 aproximadamente. En esta zona hay muchísima liquidez acumulada, como podemos estar viendo. Hay también en niveles inferiores, como por ejemplo los 29.500, pero donde sobre todo vemos liquidez es en esta zona, o sea, una auténtica barbaridad. En el mapa de medio plazo de aquí vemos algo parecido, quizás en este caso sí, bueno, sí es más o menos la misma zona. Tenemos también mucha liquidez, primero cerca del precio en torno a los 27.700 por parte de los short, eso, por parte de los long hasta los 26.890 y luego por parte de los short donde más liquidez hay, que de hecho es donde más liquidez vemos en general, es a partir de los 29.100 hasta los 30.500. Hay mucha liquidez en esta zona, como veis, distribuida en 3 clusters, que podríamos marcarlos como los 29.580, 29.960 y 30.450. Vamos a cargar los mapas de corto plazo. Vamos a cargar este de aquí también. Y mientras tanto revisamos los CVDs. Por parte de Coinbase veo cierta divergencia, aunque tampoco creo que sea muy relevante porque hay un poco de ruido en lo que es el gráfico. Bastantes ventas en estos últimos minutos por parte de Bitfinex. Y Coinbase, yo diría que siguiendo al precio, incluso vendiendo un poco de forma más agresiva. Vamos a ver el resto de exchange y futuros. En el caso de los futuros vemos una divergencia en Kraken comprando. Pero aparte de eso, no destacaría nada más, porque Huobi también está más o menos siguiendo al precio. Así que vamos a revisar los mapas de corto plazo. En el corto plazo se ve bastante liquidez por parte de los short.
bastante más, de hecho, que por parte de los long, como veis aquí. Tenemos un primer clúster hasta los 27.450 aproximadamente y otro en torno a los 27.615. Si tuviésemos que decir hasta dónde vemos la mayor parte de la liquidez, diríamos hasta los 27.790. Así que nada, dicho esto, no tengo mucho más que comentar. Espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, se agradece si dejáis un like, si os suscribís y comentáis, y nos vemos en el próximo vídeo.